Trump en una palabra. Rudo. Define su gobierno en 3 palabras. Yo creo que sería racista, capitalista y quizá extremista. ¿Cómo te perturba de manera personal? Deja de lado todos los mexicanos y así, el que Trump haya sido electo presidente. Oh. Siento que es una persona llena de odio, lo cual no debería tener un presidente. Y como que está demasiado basado en el capitalismo, no tanto en escuchar a su gente. Entonces siento que esa es una deficiencia que podría tener su gobierno. Además de que es mucho racismo hacia los demás y es su propio país. Estados Unidos es un país creado básicamente por migrantes. Entonces se me hace incoherente eso. Define a Trump en una palabra. Vaquero. Define su gobierno en 3 palabras. Fascista, populista, ventajoso. ¿Cómo te perturba de manera personal el hecho de que Trump haya sido electo? Me decepciona mucho la ignorancia tan grande, la lógica postfactual que permite que ante evidencias, ante pruebas, ante el testimonio de la historia, la gente no haya aprendido y aún así haya votado por él. Eso me decepciona mucho. ¿Cuál crees que sea la mayor consecuencia que traiga el gobierno de México o que se pueda percibir aquí en México, el gobierno? De entrada, lo que sí tengo claro es que es un desafío tremendo para que México redefina su relación con Estados Unidos. Nos pone ante el desafío de saber si nos conviene seguir de agachones o cambiar nuestra estrategia. Define a Trump en una palabra. A partir del 5 de diciembre te tiras a echar flores. Estricto. Define su gobierno o lo que será su gobierno en 3 palabras. Interno, difícil y complejo. ¿Cómo te perturba personalmente, de manera personal, el hecho de que Trump haya sido electo? Me parece, pues me sacó un shock de que fuera el candidato elegido en una de las democracias más consolidadas del occidente del mundo. Y la verdad me parece también impactante con la retórica que manejó en su campaña que el pueblo estadounidense lo eligiera. ¿Y cuál es la principal consecuencia que crees tú que va a repercutir aquí en México con el gobierno de Trump? Me parece que en el corto plazo, pues bueno, algunos analistas han dicho que el dólar va a subir hasta 24 pesos. Ok, sí puede resultar complicado porque nunca habíamos tenido, creo, un presidente gringo, al menos en tiempos recientes, que fuera tan anti-mexicano, al menos en su discurso. Sin embargo, creo que en el mediano plazo, ya que ahora sí se entiendan las variables, porque creo que también mucho de lo que ha hecho Trump ha sido porque no tiene la información real de cómo se mueven las fichas en el juego de la política. Entonces yo creo ahorita que ya esté en esta transición de gobierno, a lo mejor muchas de las cosas que dijo tomen un matiz más concreto y a lo mejor el muro ya no sea el muro físicamente, sino a lo mejor saben que las importaciones pueden aumentar. Y creo que, si bien esto puede representar crisis en México, creo que en el mediano y largo plazo puede fomentar, ¿sabes qué? Ya no dependamos tanto de Estados Unidos, que la gente y los jóvenes empezamos a darnos cuenta que ¿por qué tenemos que depender del vecino del norte si aquí también podemos hacer eso? Eso creo que puede ser el lado bueno de una presidencia de Donald Trump. Define con una palabra a Trump. Arrogante. Define su gobierno o lo que será su gobierno en 3 palabras. Ultraderecha y conservador. ¿Cómo te perturba de manera personal el hecho de que haya sido electo presidente? No me sorprendió, pero tenía como la esperanza de que no sucediera. El voto del miedo, ¿no? Creo que no es la primera vez en la historia que sucede que un pueblo avanzado, donde su mayoría civil es educada, ¿no? Hasta cierta parte humanista o
que pues, decidan por un gobierno así o por una persona así que dirija, ¿no? Y que la base está en el miedo que tienen a ser invadidos, a ser pobres, a que los extranjeros les quiten sus fuentes de trabajo. Entonces no debería de haber sido una sorpresa, ¿no? Pero sí es muy perturbador que una persona con las características que tiene Trump llegue a ser presidente de uno de los países más importantes del mundo y que para nosotros como mexicanos es el más importante, puesto que es nuestro vecino. ¿Cuál crees que sea la mayor consecuencia que traiga su gobierno aquí a México? Pues a mí me parece que recibiremos menos apoyo del que siempre estamos esperando que vamos a recibir, sobre todo, por ejemplo, con nuestro país en crisis, con los apoyos que esperamos recibir, por ejemplo, para cuestiones de seguridad, ¿no? Desde capacitación hasta equipamiento, hasta estrategias de seguridad nacional que podíamos esperar, pues obviamente eso se va a reducir, o sea, y obviamente va a ver que ese problema no va a ser suyo, sino nuestro. Creo que va a haber unas relaciones muy tensas, unas relaciones internacionales muy tensas. Tampoco, o sea, Trump, como leí por ahí algo muy interesante, pues va a ser presidente pero no va a ser rey. O sea, hay una macroeconomía a su alrededor que también va a seguir funcionando, que tengamos nosotros, digamos, mayores limitaciones en el sentido comercial, político, cultural, ¿no? Y todas las relaciones sociales que tenemos con los vecinos, pues obviamente él no todo va a poder ser tan negativo. Yo creo que hay cosas que van a seguir con su curso natural, ¿no? Y otras que sí se van a ver como restringidas o opacadas o forzadas. Define a Trump en una palabra. Odio. ¿Cómo definirías su gobierno? Con esa misma palabra, con odio. No tanto porque yo manifieste un odio hacia él, sino que él ha manifestado un odio hacia otros grupos sociales, como somos todo este país. ¿Cómo te perturba de manera personal el que Trump haya sido electo presidente? Me parece que es una suerte de menosprecio a la razón humana, de disminución de los valores, ¿no? Porque creo que lo que provocó fue un acto más bien visceral. La gente se manifestaba como una especie de victoria de una raza sobre la otra. Eso es lo más preocupante para mí. ¿Cuál crees que sea la mayor consecuencia que pueda traer su gobierno aquí a México? No siempre las campañas resultan ser las formas de gobierno. En las campañas se dice una cosa y luego ya cuando se gobierna la realidad dicta otras cosas. Pero digamos una de sus líneas que una y otra vez estuvo diciendo, y cuando hoy, por ejemplo, Vicente Fox dice de manera lamentable que Peña Nieto se anticipó al futuro porque invitó a Donald Trump. Me parece que lo más preocupante sigue siendo eso, el hecho de que quiera marcar como una línea fronteriza, que más bien sería una línea otra vez con la misma palabra del odio, de la separación, del racismo, ¿no? Entonces quizá esa es la mayor consecuencia que puede traer, porque puede engendrar otra vez una especie de polaridad o bipolaridad entre sociedades que en el fondo pueden ser hermanas, ¿no? O sea, nos dividen sí muchas cosas con Estados Unidos, y el hecho de que sea el país más poderoso frente a nosotros, pues tiene muchas consecuencias para el país, ¿no? Pero el hecho de que una de sus iniciativas más poderosas, o que ha insistido mucho, es esto de que construir un muro, el muro de la discordia, el muro de la vergüenza, pues más bien es una especie de vergüenza, de infamia para la sociedad.